Hola, hoy les vamos a presentar sobre el derecho a la ciudad en Indonesia, Yakarta. Los participantes de mi grupo son Ulises Martínez Rodríguez, Vladimir Gutiérrez Velázquez, Brenda Aguilar Tobar y Ricardo Aguilar Garza. Bueno, la introducción a Yakarta sería que la capital, que es la capital de Indonesia, tiene algunos problemas complejos para asegurar el derecho a la ciudad de los que viven ahí, con más de 10 millones de personas en el área metropolitana. Yakarta es un centro súper importante económico, político y cultural, y no solo de Indonesia, sino de todo el sudeste asiático. Pero el crecimiento acelerado de la población, la expansión desordenada, la grave contaminación y problemas como las inundaciones están poniendo en riesgo la calidad de vida. La idea de este videodocumental es ver si la gente de Yakarta ejerce o no su derecho a la ciudad y participan en construirla en conjunto. Vamos a estudiar los temas demográficos, socioeconómicos, ambientales y culturales. Entonces, comencemos. La mancha urbana, Yakarta, su historia se remonta al siglo XV. Ha sido en los últimos 100 años, cuando se convirtió de una ciudad de medio millón de habitantes a una megaciudad de 12 millones de personas. En sus inicios era solo un pequeño puerto junto al río Siligung, al que los portugueses se referían como Calapa, pero la ciudad fue luego conquistada por un guerrero musulmán de nombre Fatahillah, que rebautizó el sitio como Jayakarta. Unas décadas más tarde, sobre el final del siglo XVI, la compañía holandesa de las Indias Orientales llegó a Java y fundó una ciudad amurallada que se llamaba Batavia, que hoy es parte de la mancha urbana de la capital de Indonesia. Con los holandeses, que se quedaron unos 300 años más, llegaron esclavos, no javaneses, de Myanmar y Japón, además de inmigrantes de Europa, Arabia, India y China, entre otros. Fueron creando una identidad única que hoy sustenta la vida de una ciudad dinámica, vivaz, por momentos abrumadora y aún así encantadora. La tasa de natalidad en Indonesia fue en 2021 el 16% y el índice de fecundidad fue de 2.14. Esta cifra asegura que la pirámide poblacional de Indonesia se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2 hijos de media. Si miramos la evolución de la tasa de natalidad en Indonesia, vemos que ha bajado respecto a 2020, en el que fue del 16.65%, al igual que ocurre al compararla con la del 2011, en el que la natalidad era del 20%. La tasa de mortalidad. En 2021 murieron en Indonesia 2.740.186 personas, que fueron 300.000 más que en el año anterior. Esto supone que en Indonesia mueren de media 7.500 personas al día. La tasa de mortalidad en 2021 en Indonesia ha subido respecto al 2020, hasta situarse en el 10.7%, es decir, 10 muertes cada 1.000 habitantes. Además, Indonesia ha empeorado su situación en el ranking de tasa de mortalidad, que se ha movido del puesto 114 que ocupaba en 2020 hasta situarse en la posición 148 en la actualidad. Y si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Indonesia en los últimos años, vemos que se ha incrementado respecto al 2020, en el que fue del 8.96%, al igual que ocurre respecto al 2011, en el que estaba en el 7.46%. La esperanza de vida, pues en 2021 la esperanza de vida en Indonesia cayó hasta situarse en 67.57 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 69.74 años, mayor que la de los hombres, que fue de 65. Indonesia ha empeorado su situación respecto a los 194 países de los que publicamos la esperanza de vida y ha pasado de ocupar el puesto 130 en 2020 al 135 en 2021. Esto quiere decir que sus habitantes tienen una esperanza de vida muy baja comparada con la que tienen el resto de los países. El índice de pobreza en Indonesia es el desafío de pobreza más significativo y especialmente considerando su posición como el cuarto país más poblado del mundo, con alrededor de 280 millones de personas. Con el objetivo de reducir la pobreza extrema al 0% para el año 2024, el gobierno ha puesto en marcha una serie de programas dirigidos por el Ministerio de Asuntos Sociales. Estos programas incluyen medidas como alimentos específicos para ancianos, discapacitados y dirigidos especialmente a grupos vulnerables que enfrentan dificultades económicas y nutricionales. El programa de Casas Prósperas Integradas se centra en mejorar las condiciones de vivienda de las familias pobres, proporcionándoles acceso a viviendas seguras y adecuadas. Asimismo, el programa de Héroes Económicos de Indonesia, que busca apoyar a quienes trabajan arduamente diario, pero aún luchan por salir de la pobreza mediante subvenciones económicas, acceso a servicios financieros y capacitación laboral. Y se estima que en 2023 habría al menos 100.000 beneficiarios de alimentos, 33.775 beneficiarios con discapacidad y 378.000 beneficiarios de la YAPI. Y el ministerio agregó que necesita mucho tiempo relacionado con la implementación de la evaluación de los posibles beneficiarios para que toda la asistencia pueda llegar a todos ellos. Y con alrededor de 280 millones de personas, Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, que actualmente la tasa de pobreza del país se ubica en el 1.74% de la población total, o 5.5 millones. El índice de desarrollo humano en Indonesia en 2021 fue de 0.7 puntos, lo que se supone que ha empeorado respecto al 2020, en el que se situó en 0.79 puntos. El índice de desarrollo humano es importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año las Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente, que medían el desarrollo económico de un país, ahora analiza la salud, la educación y los ingresos. Si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, Indonesia se encontraría en el puesto 114, es decir, sus habitantes están en un mal lugar dentro del ranking de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano tiene en cuenta 3 variables: una vida larga, saludable y conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Indonesia esté en 67.57 años y su tasa de mortalidad en el 10.07% y su renta per cápita sea de 3.686 euros. La inmigración en Indonesia, según publica la ONU, es de 4 millones y medio de inmigrantes, lo que supone un 1.5% de la población de Indonesia en el ranking de inmigrantes. Vemos que tiene un porcentaje de inmigrantes medio bajo dentro del ranking, pero la inmigración masculina es muy superior a la femenina.
con 2,5 millones de hombres, lo que supone el 55% del total, frente a solo los 2 millones de inmigrantes de mujeres, que son el 44,34% del total. Llama la atención el hecho de que porcentualmente la inmigración masculina en Indonesia es muy superior a la femenina. Y ahora la inmigración, según publica la ONU, es de 355.000 inmigrantes, lo que supone un 0,13% de la población de Indonesia. La inmigración masculina es superior a la femenina con 206.000 hombres, lo que supone el 58% del total, frente a los 150.000 mujeres, que son el 41% del total. Llama la atención el hecho de que la inmigración masculina en Indonesia es muy superior a la femenina. El área metropolitana está dividida en 5 municipios. Yakarta Timur, que sería la Yakarta Oriental, Yakarta Barat, que sería la Occidental, Yakarta Norte, Yakarta Sur y Yakarta Central. Que el área metropolitana de Yakarta cubre una superficie de 664.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 10 millones de habitantes según el censo de 2020. La conurbación podría representarse con filas interminables de vehículos que atestan las calles de Yakarta, cuyo tráfico infernal ocupa los primeros puestos de las listas mundiales de congestión viaria tras años de pésima planificación urbana. Un problema que podría aliviarse con la inauguración de la primera línea de metro a mediados de este mes. La conurbación urbana, que comprende la capital de Indonesia y los municipios de Tangerang, Bogor, Bekasi y Depok, supera los 30 millones de habitantes, muchos de los cuales atraviesan Yakarta cada día en más de 10 millones de vehículos para acudir a sus trabajos. Mientras el humo de los tubos de escape oculta el azul del cielo, a menudo solo las motocicletas pueden lanzarse entre el mar de coches y transporte público, y siempre y cuando los vendedores de comida ambulante no invadan el arcén con sus carritos arrastrados a mano. En el 2015, un estudio de la compañía de aceite de motor Castrol describió a la megápolis asiática como la ciudad del mundo con peores congestiones de tráfico. Al año siguiente, el índice de tráfico de la compañía de sistemas de navegación TomTom otorgó a Yakarta el tercer puesto de la clasificación, tras Ciudad de México en primer lugar, Bangkok en el segundo, dos ciudades que, a diferencia de la capital de Indonesia, cuentan desde hace años con redes de metro. El presidente del país, Joko Widodo, alertó en enero que el Estado pierde a causa de los atascos 65 billones de rupias, lo que vendría siendo 4.600 millones de euros cada año, y criticó la falta de integración de los organismos de transporte. Sufre la falta de infraestructuras y se ve paralizado por atascos gigantes y una contaminación muy elevada, además de su zona costera que se hunde bajo el nivel del mar, lo que provoca frecuentes inundaciones. La megápolis, Yakarta, produce el PIB más grande de cualquier ciudad del sudeste, representando alrededor del 18% del PIB total de Indonesia. En 2021, su PIB nominal fue de unos 324.000 millones de dólares ese año. La influencia económica, política y cultural de Yakarta se extiende no solo en Indonesia y el sudoeste asiático, sino globalmente. Es un centro financiero y comercial de importancia creciente, y algunos expertos prevén que podría convertirse en una megápolis global para 2030. Aunque ha sido considerada la ciudad con la peor calidad de aire del mundo, por si fuera poco, áreas al norte de la ciudad se hunden en el mar. La situación es tan crítica que el gobierno aprobó el pasado mes de enero el traslado de la capital desde Yakarta, en la isla de Java, a la región de Kalimantan, en la isla de Borneo. El nombre elegido, Nusantara. El turismo previo al COVID-19 era un sector clave en Indonesia, representando un 6% del PIB en 2019. El gobierno tenía planes para impulsar el sector, incluyendo el proyecto de los 10 nuevos Bali para desarrollar nuevos destinos turísticos. Entre los destinos prioritarios estaban Tanjung, Thousand Islands, Tanjung Kelayang, Monte Bromo, Mandalika, Lago Toba y Wakatobi. El sector creció hasta 2019 gracias a la estabilidad y seguridad. La oferta hotelera aumentó, centrada en sol y playa, así como el turismo de ferias. En 2019 llegaron a 16.1 millones de turistas extranjeros, pero en 2020 con el COVID-19 redujo los turistas en más de 90%, impactando severamente al sector. Las problemáticas del turismo y sus características. Yakarta cuenta con diversos atractivos turísticos como el Monumento Nacional, el Museo Nacional, Chinatown, el Parque Acuático Atlantis, el antiguo puerto de Sunda Kelapa y entre otros. También posee una gran oferta hotelera de todo tipo, desde lujosos hoteles de 5 estrellas hasta posadas económicas. Se calcula que hay aproximadamente 850 hoteles registrados. Cuenta con un aeropuerto internacional que moviliza a millones de pasajeros al año. El turismo receptivo es principalmente regional de países asiáticos. La gastronomía también es un importante polo de atracción con una rica mezcla de sabores indonesios, chinos e indios. Y las problemáticas son la congestión vehicular y el caótico tráfico dificultan la movilidad turística en la ciudad. El transporte público es muy limitado. La contaminación ambiental y del aire representan problemas tanto para turistas como para residentes por la mala calidad del aire. Existen problemas de inseguridad en ciertas zonas con delincuencia y estafas dirigidas a turistas. Se requiere mejor infraestructura y planificación específica para que el sector turístico, ya que la demanda ha ido en aumento. Algunos residentes muestran apatía o rechazo al turismo masivo por los problemas asociados con la subida de precios. Problemáticas ambientales. Yakarta tiene los mismos problemas que muchas otras megalópolis del tercer mundo. Niveles de tránsito que hacen casi imposible circular en auto por ciertos lugares, una infraestructura precaria e incapaz de satisfacer demandas básicas de los habitantes, un grave déficit habitacional para gran parte de la población y una contaminación en aumento, con un aire gris que tapa el azul del cielo. Pero además de todo eso, le sucede algo peor. Se está hundiendo y a gran velocidad. Fueron 2,5 metros en los últimos 10 años y el proceso continuó a un promedio de entre 1 y 15 centímetros anuales. Casi la mitad de la ciudad está bajo el nivel del mar y los hidrólogos estiman que un tercio quedará literalmente cubierto por el agua en 2050.
Economía. Sector primario. El sector primario, que incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería, sigue siendo una importante fuente de riqueza en Indonesia, representando el 20% del PIB. Emplea el 30% de la población activa. Indonesia es un gran productor agrícola de arroz, palma, caucho, cacao y café, pero la productividad es baja por falta de tecnificación y riego inadecuado. La ganadería, especialmente avícola, es pequeña y poco tecnificada. Es un gran productor agrícola de arroz, palma, caucho, cacao y café, pero la productividad es baja por falta de tecnificación y riego inadecuado. La ganadería, especialmente avícola, es pequeña y poco tecnificada. La pesca, con 23 millones de toneladas, es un sector clave. En minería, destaca la producción de carbón, cobre y oro, obligada por ley a procesarse internamente antes de exportar. El petróleo y gas generan déficits comerciales por caída de producción y demanda subsidiada. Pertamina domina la producción de hidrocarburos con insuficiente inversión. El sector primario sigue siendo importante, pero requiere modernización para aumentar productividad y competitividad. Sector secundario. El sector secundario representa un 30% del PIB de Indonesia, siendo la industria manufacturera el subsector más importante. Emplea alrededor del 20% de la población activa. La manufactura se caracteriza por un nivel tecnológico medio-bajo y numerosas pymes. El Estado participa en sectores clave a través de empresas estatales grandes. El sector industrial ha crecido en décadas recientes gracias a mejoras en procesos y acceso a financiamiento. Sin embargo, enfrenta desafíos como altos costos logísticos y baja productividad frente a competidores asiáticos. Los subsectores manufactureros más grandes son alimentos y bebidas, productos químicos y farmacéuticos, metalurgia y electrónica, equipamiento de transporte, textil y calzado. El crecimiento se debe al tamaño del mercado interno, acceso a comodidades y bajos salarios, pero se requiere más innovación y productividad para ser más competitivo. Sector terciario. El sector servicios representa cerca del 50% del PIB de Indonesia y emplea más del 49% de la población activa, siendo el sector más importante. Dentro del sector, el comercio y la hotelería constituyen más del 15.5% del PIB. El comercio digital ha impulsado el sector, pero existen restricciones a la inversión extranjera en distribución mayorista. El turismo también favorece hoteles y restaurantes, aunque concentrados en algunas áreas como Bali. El transporte alcanza más del 4.4% del PIB, principalmente terrestre y aéreo. Es el último en crecimiento con nuevas aerolíneas low cost. El transporte marítimo tiene limitaciones y requiere mejorar la infraestructura portuaria. Las comunicaciones constituyen alrededor del 4% del PIB, con un rápido avance de la telefonía móvil e internet gratis, gracias a la liberalización, pero aún con necesidad de ampliar cobertura. Los servicios financieros y de seguros llegan al 4.5% del PIB, con baja penetración bancaria, pero en crecimiento, y presencia de banca islámica. El dinamismo inmobiliario y de construcción impulsa los servicios inmobiliarios al 2.94% del PIB. La electricidad y el agua representan cerca del 2.2% del PIB, con precios subsidiados y necesidad de mejorar redes. Características in-post-pre. Características industriales. Yakarta tiene un importante sector industrial, especialmente de manufacturas. Algunas industrias clave son las textil, automotriz, electrónica, química, farmacéutica, entre otras. Cuenta con varias zonas y parques industriales en las afueras de la ciudad, como el Parque Industrial Jababeka, el Parque Industrial MM2100, el Parque Industrial Hyundai, etc. La manufactura representa alrededor del 20% del PIB de Yakarta. Grandes compañías multinacionales tienen plantas de producción en la ciudad. La cercanía al puerto marítimo de Yangon Priok es una ventaja logística para la importación de materias primas y exportación. Características postindustriales. El sector de servicios como finanzas, TI, consultoría, hotelería, gastronomía, son muy relevantes en la economía, representan cerca del 70% del PIB. Yakarta alberga la bolsa de Indonesia y es un importante centro financiero y corporativo del sudeste asiático. Las actividades terciarias emplean a la mayor parte de la fuerza laboral. La ciudad está transitando de la economía industrial a la postindustrial. Características preindustriales. Sectores como la pesca artesanal, la agricultura y la artesanía todavía tienen presencia en ciertas zonas de las afueras de Yakarta. Algunos mercados tradicionales ofrecen productos agrícolas, pesqueros y artesanales producidos localmente alrededor de Yakarta. Persisten problemas de pobreza y empleo informal ligados a actividades preindustriales de subsistencia. Comercio. El grado de apertura, suma de exportaciones e importaciones en relación al PIB de Indonesia en comercio de bienes y servicios es bajo y con tendencia decreciente entre 2011 y 2016. Entre los años 2017 y 2018 se produjo una cierta mejora gracias al crecimiento tanto de exportaciones como de importaciones. No obstante, en los años 2019 y 2020 esta tasa ha vuelto a reducirse. Principales socios comerciales. En este apartado podemos comentar que los principales destinos de las exportaciones de Indonesia en 2020 por orden: China, Estados Unidos, Japón, Singapur e India. Estos 5 países recibieron el 52.3% del total de las importaciones, aunque disminuyó ligeramente su importancia con respecto al año 2019. En 1.5%. En 2020 destaca la caída de las exportaciones a la ASEAN en comparación con los datos de otras regiones, así mientras que las exportaciones de la Unión Europea descendieron en un 9.51%. Las exportaciones a la ASEAN descendieron en casi un 20%. Este descanso contrasta con el gran crecimiento que se venía gestando desde el año 2016. Por otro lado, las exportaciones a otros países entre los que se encuentran grandes socios comerciales de Indonesia aumentaron en un 5%. En concreto, y pese a sufrir un ligero descenso con respecto al año 2019, las exportaciones a China, EU e India en el año 2020 fueron superiores a las de 2018. Los principales proveedores de las importaciones de Indonesia en 2020 son China, Singapur, Japón, Estados Unidos y Malasia. Esos 5 países de origen engloban el 55.23% de las importaciones, disminuyendo un porcentaje respecto a 2019 en casi un 18%. Exportaciones por países, principales clientes. Exportaciones por países, principales proveedores. Principales sectores de bienes. Exportación e importación. Aceites animales o vegetales, especialmente aceite de palma, que agrupa un 22% del volumen total. Le sigue el sector de los productos energéticos, que ocupa un 16% de las exportaciones de 2020. Destacan también la maquinaria, tanto eléctrica como mecánica. Analizando de un modo más detallado las principales exportaciones por capítulos arancelarios en 2020. Son combustibles minerales como el carbón, aceites minerales y productos de su destilación, grasas y aceites animales y vegetales, como el aceite de palma, equipos y componentes eléctricos y electrónica industrial, calzado y sus partes, fundición, hierro y acero, vehículos automóviles, tractores,
piedras, materiales preciosos, joyería, máquinas y aparatos mecánicos, caucho y sus manufacturas, prendas de vestir, excepto las de punto, etc. Análogamente, entre los principales sectores importadores destacan los bienes de equipo, que agrupa el 26% del volumen total de importaciones de 2020, así como los productos químicos y manufacturados, con un 15% y un 14% respectivamente. Las principales importaciones por capítulos arancelarios en 2020 son máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación, como el petróleo, plásticos y derivados, munición de hierro y acero, productos químicos orgánicos, vehículos automóviles excluyendo trenes, cereales, etc. A continuación se presentan los principales sectores exportadores. Por otro lado, se presentan las exportaciones por capítulos arancelarios, lo que significa los impuestos de aduana por importación y exportación. Así se observan los principales sectores importadores. Sin embargo, se encuentran las importaciones por capítulos arancelarios. Importaciones, sectores de servicios, exportación e importación. Las principales exportaciones de servicios son las del sector de turismo, servicios de transporte, de pasajeros y fletes, servicios TIC y servicios de construcción. Por su parte, las principales importaciones de servicios son las de servicios de transporte de pasajeros y fletes, turismo y servicios TIC. Indonesia incurrió en un déficit de la cuenta de servicios del 0.7% del PIB en el año 2019 y las previsiones del Fondo Monetario Internacional indican que se mantendrá en torno a sus valores durante los próximos 4 años. La diversidad cultural. Las diferencias culturales de Indonesia suponen todo un desafío para la cohesión social y a veces se han usado como pretexto para incitar a la violencia, pero siempre se impone el sentimiento de unidad nacional. Con excepciones tan locales como Papúa, los lazos se han fortalecido y la noción de una identidad indonesa se superpone, sin suplantarlas, a las muchas culturas regionales preexistentes. El lema nacional, Bhinneka Tunggal Ika, unidad y diversidad, ha sido adoptado por todos los indonesos del amplio y variado arco étnico y social que compone la nación. La región como elemento cultural. Un elemento cultural que une la regional y la nacional es la religión. El principio monoteísta de la Pancasila se mantiene firme, aunque en Indonesia predominan el islamismo. En muchas zonas aparece entretejido con las costumbres tradicionales. Algunos territorios son cristianos o animistas, y Bali practica su propia modalidad de hinduismo. La religión está en la vida diaria. Las mezquitas y los musholas, oratorios, están siempre llenos, y en Bali hay emocionantes ceremonias hinduistas a diario, lo que provoca la delicia de los visitantes. Globalización. En los últimos años, la característica sobresaliente de la economía mundial es la globalización de sus mercados y los procesos de apertura de muchas naciones como Indonesia, en las perspectivas de establecer unas bases para el desarrollo. Desde el avance tecnológico y electrónico de las comunicaciones a nivel global, ha crecido una inédita y rica dinámica de conexión y articulación de lo local con lo global y viceversa. Es asombroso saber que Indonesia es el archipiélago más grande del mundo, formado por 17.508 islas. República de Indonesia, como es oficialmente su nombre, está ubicada en el sudeste asiático y Oceanía. Con más de 255 millones de personas, se posiciona como el cuarto país más poblado del mundo, según estadísticas del 2015. De modo que Indonesia es uno de los países más grandes del continente asiático, hablando de superficie y población. Esto provoca que tenga un vasto mercado interno, pudiendo sostener una industria que produzca para sí mismo. El gran archipiélago indonesio, al sureste del continente asiático y al norte de Australia, bañado por dos océanos, el Índico y el Pacífico, ocupa una situación estratégica en cuanto a rutas marinas se refiere, y es uno de los países del mundo con más línea de costa. Es, además, rico en materias primas, recursos agrícolas y mineros, muy demandadas en Occidente como arroz, café, té, aceite de palma, caucho, soja, azúcar, gas natural, bauxita, estaño, etc. Posee además yacimientos de petróleo. Susan and Millet, 2005. Con todo el archipiélago indonesio, es un mercado emergente con gran potencial que ha sido recuperándose tras la tan acusada crisis asiática de los 90. Además, después de la gran crisis financiera global, el Producto Interno Bruto indonesio se ha incrementado creciendo un 5.1% en 2017 respecto de 2016, gracias al aumento de la inversión y del consumo, así como a la recuperación de las exportaciones. PIB de Indonesia 2018. Indonesia va extendiéndose a través de 3 zonas horarias. Presenta una diversidad abrumadora en muchos ámbitos: ideología, política, economía, social, defensa, seguridad, geografía, demográfico y recursos naturales, movilidad urbana y transportes y sistemas destacados. La ciudad implementó numerosas medidas para cambiar su paradigma de planificación urbana orientada al automóvil y proporcionar una movilidad fluida a través del esquema Jaklingko, que facilita los viajes de tránsito interconectados para los pasajeros. También ha aplicado con éxito el sistema de metro MRT de tren ligero, LRT, para convertirse en uno de los principales impulsores del sistema de transporte público. Yakarta ha sido líder en llevar el ciclismo a las calles y reutilizar espacios para automóviles. El gobernador capitalino Anies Baswedan expresó su orgullo por Yakarta y su compromiso de luchar continuamente por un sistema de transporte sostenible cuyo objetivo final sea la comunidad de sus residentes. STA es un evento de premiación anual para ciudades que han demostrado compromiso y voluntad política y visión en los campos del transporte sostenible y el desarrollo urbano. Conclusiones. ¿Cómo los habitantes ejercen su derecho a la ciudad? Los habitantes ejercen su derecho a la ciudad participando en la política y las decisiones sobre cómo se desarrolla y se usa el espacio urbano, usando y protestando sus derechos como los servicios básicos para una vida sostenible y sintiéndose incluidos en esta, al igual que expresando su cultura, aunque en esta ciudad la población va disminuyendo por el paso de los años por las problemáticas que está encontrando y viviendo en esta. ¿Cómo se evalúa la justicia, calidad de vida y posible marginación? Hemos notado que la justicia y autoridad no se cumple como en otros países y hay una moderada cantidad de protestas contra nuevas leyes y actos políticos del gobierno, mientras que la calidad de vida cada vez es menor por diferentes acontecimientos como la contaminación del aire, mares, etc. También por las inundaciones y los atascos a las carreteras y vías principales. Entonces la vida aquí se torna cada vez más difícil, haciendo que los residentes tengan que mudarse o emigrar. Por lo que nos hemos dado cuenta es que la marginación es muy alta. Por esto mismo se está dando mucho apoyo a toda la población en riesgo de pobreza, creando programas especialmente dirigidos a estas personas. Conexión o desconexión de la ciudad con su población. Notamos que no se encuentra desinterés por parte del gobierno para poder erradicar todos los problemas que se encuentran en la ciudad, aunque podrían hacer mucho más teniendo en cuenta que su economía es bastante estable. Muchas gracias por ver nuestro video documental, los esperamos en el próximo video.